ustedes la unidad número 1, generalidades del modelo costo, volumen, utilidad. Tema número 3, punto de equilibrio. Todo gerente necesita saber por anticipado si un nuevo producto o una nueva empresa va a producir utilidad o no, y en qué nivel de la actividad comienza esa utilidad. Para determinarlo se puede utilizar el análisis del punto de equilibrio. Este es un análisis eminentemente contable, aunque los recursos ofrecidos por las hojas de cálculo hacen innecesario el cálculo de fórmulas. Se presenta para ilustrar el concepto que hay detrás de la idea del punto de equilibrio. Nosotros, como personas, siempre tomamos decisiones. ¿Cuál es nuestra decisión primera? El día de hoy voy a tomar la decisión de ir a trabajar o de ir a buscar un nuevo trabajo. Si yo tomo la decisión de ir a trabajar es porque estoy acorde con lo que estoy percibiendo en ese trabajo y me siento cómoda, y también el ingreso, la rentabilidad que se está generando cubre mis expectativas. Pero ¿qué sucede si yo constantemente estoy tratando de buscar un nuevo trabajo? No porque no me sienta satisfecha, sino porque voy buscando nuevas expectativas de mercado. Y esas nuevas expectativas de mercado, ¿qué me permiten a mí? Me permiten a mí adquirir nuevos conocimientos, adquirir un mayor nivel remunerativo. Entonces, muchas veces hemos escuchado compañeros que nos indican: en esa empresa que estoy no gano, simplemente voy porque aprendo. Entonces ahí están manejando lo que ellos son su costo de oportunidad. Mi costo de oportunidad, ¿qué es lo que hago acá? ¿Me beneficia? ¿O qué cosa es lo que voy a hacer acá? ¿Me beneficia? ¿O de repente en este modelo me coloco porque me va a beneficiar? Entonces la costo de oportunidad es lo que yo voy a hacer para dejar de hacer otra actividad, porque este es mi costo de oportunidad, lo que yo deseo hacer. Igual sucede. Los inversionistas, bajo el parámetro, bajo la actitud de definir, el día de hoy llega el empresario y el empresario indica: bueno, yo quiero saber cuál es el producto que me va a dar una rentabilidad, o cuál es la empresa en la cual yo debo de invertir, con la finalidad de ¿qué? Con la finalidad de mejorar económicamente. ¿Qué cosa es lo que sucede? Ustedes saben que se ha construido el Hotel El Westin Junior. Este Hotel El Westin es una torre gigantesca y paralelamente se va a construir otra torre similar en la misma trayectoria, con la finalidad de ¿qué? Con la finalidad de darle realce, emporio a la que ya se construyó, y también darle realce a los empresarios, al marketing, al comercio. Entonces, bajo esos parámetros. Pero ¿qué sucede? Todas esas acciones salen porque simplemente a alguien se le ocurrió. No, es porque existen inversionistas que ellos analizan día a día cuáles son las acciones que ellos están realizando. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder determinar cuál es su mejor oportunidad para obtener un mayor beneficio. Y es así de que acá interviene en lo que es el tema número 3, el punto de equilibrio. Entonces, en el punto de equilibrio, ¿qué permite? De que el gerente conozca en forma anticipada, en forma antelada, cuáles son sus mejores oportunidades, sus mejores acciones a seguir en relación a lanzar un nuevo producto, o en relación a lo que se refiere a adquirir una empresa, fusionar su empresa, vender su empresa, bajo ese criterio, bajo ese sentido. Cuando se tienen estados financieros proyectados y todos los resultados dependen de un cierto número de variables, el punto de equilibrio es muy fácil de calcular. Se utiliza en lo que es la hoja de cálculo Excel, buscar objetivo de herramienta en Excel, y se define la utilidad igual a 0. Cambiamos la cantidad de bienes o servicios a vender y de esta forma se calcula el punto de equilibrio
es mejor que se tenga en cuenta qué cosa, estos cambios. Y por otro lado, no se va a tener en cuenta lo que son los pronósticos. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta lo siguiente, que lo que es nuestra carrera profesional definitivamente se diferencia de otras en el sentido que nosotros no somos estáticos. Nosotros somos dinámicos. Cada día van cambiando las acciones. Por esa razón, ustedes están inscritos en diversos tipos de revistas de actualidad profesional. ¿Para qué? Para mantenerse acorde a la vanguardia de todos los cambios que existen, ya sea por parte de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ya sea por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, ya sea por parte de la Contraloría, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque cada día salen normas directivas que van regulando el mejor manejo interno de nuestro país. Entonces, nosotros debemos de determinar que el punto de equilibrio nos va a permitir determinarlo en forma algebraica, en forma de gráfico, en forma matemática. Pero eso sí, para que funcione para nosotros y para ustedes, para los inversionistas y para cualquiera de nosotros, es necesario tener en cuenta que los datos no son estáticos. Estos datos van a ir cambiando y para que el punto de equilibrio vaya acorde a las decisiones reales en tiempo real, también los datos que uno suministre en la fórmula también deben de ir acorde en tiempo real. El punto de equilibrio. Para entender a cabalidad este aspecto, es preciso definir algunos costos. Por ejemplo, costo variable total. El costo variable total es aquel cuyo valor está determinado en proporción directa por el volumen de producción, ventas o cualquier otra medida de actividad. El costo variable unitario es el valor asociado a cada unidad de lo que se produce o del servicio que se vende. Por ejemplo, yo tengo que vender 4 pantalones. Ese costo variable total está en función ¿a qué? Está en función al valor asociado de cada unidad de lo que se ha producido. Pero como es un costo variable de cada unidad, tenemos en cuenta que son 4 unidades, entonces vamos a multiplicarlo por 4 para tener en cuenta que el costo variable total. Es así pues de que dentro de la fórmula algebraica del punto de equilibrio vamos a tener en cuenta el costo variable total. Y el costo variable total está determinado en forma directa por cuál o por quién, por el volumen de producción, por el volumen de ventas o cualquier otra medida de la actividad. Y el costo variable unitario simplemente ¿qué es? Es el valor asociado a cada unidad de lo que se produce, de lo que se pueda prestar algún tipo de servicio. Y acá volvemos nuevamente a lo que es el costo marginal. Dentro del costo marginal vamos a tener en cuenta que es el costo de producir una unidad extra de un bien o servicio. Y hemos hablado anteriormente. ¿Qué es el costo marginal? Es el costo de producir una unidad adicional, una unidad extra a un bien o un servicio. El costo marginal puede ser el costo variable unitario. Sin embargo, si los costos variables unitarios no son constantes y hay economías de escala, el costo marginal dependerá ¿de qué? Del nivel de operación en el que se trabaje. ¿Qué sucede? Cuando existen demandas en los hoteles, uno va a un hotel como usuario y le dice, ¿sabe qué? Queremos una habitación con 5 camas.
Bueno, señora, señor, en estos momentos solamente tenemos habitación con 3 camas, pero no hay problema, le podemos acondicionar 2 camas más. Entonces, desde el momento que me están acondicionando una cama más, ya eso viene a ser una unidad extra, más otra unidad extra en el cual me va a identificar que ahí voy a tener un costo, ¿qué? Un costo marginal por cada unidad extra. Igual sucede cuando me voy a lo que es a la agencia de viaje. Llego al aeropuerto y cuando llego al aeropuerto simplemente existen personas que me dicen, ¿sabes qué? Ya yo no viajo. Yo no viajo o simplemente perdieron su boleto. Como ellos ya perdieron su boleto, simplemente lo que sucede, yo adelanto algún tipo de vuelo a los pasajeros que están en algún vuelo anterior, entonces simplemente, o un vuelo posterior, simplemente le llamo. Usted, su salida es a las 3 de la tarde, pero hay un espacio a las 2 de la tarde. ¿Quisiera usted ir al de las 2 de la tarde? Ah, por supuesto. Y se va en el de las 2 de la tarde. Es ahí donde estoy produciendo, ¿qué? Estoy produciendo una unidad extra de un servicio. Entonces, bajo ese punto de vista, ya tengo identificado ¿qué? Ya tengo identificado lo que es el costo variable total. El costo variable total está en relación directa ¿con quién? Con el volumen de producción, con el volumen de venta. Si hay más volumen, entonces voy a poder hacer varias ventas. Costo volumen total en relación volumen de producción, volumen de venta o de cualquier otra medida de actividad. Costo marginal es la unidad adicional que estoy produciendo de lo ya producido para proporcionar un bien o un servicio. Y después tengo lo que es el costo fijo. Dentro del costo fijo es aquel costo de una determinada actividad, que no varía durante un cierto periodo, independientemente del volumen de esa actividad. Ejemplo, el aeropuerto. El aeropuerto es un costo fijo, el alquiler de la infraestructura. Esa infraestructura del aeropuerto no va a variar, el alquiler no va a variar, pero por un periodo determinado, de ahí será incrementando, de tal manera que a mí me permita tener en cuenta que los costos fijos, como su nombre lo indica, va a ser por un periodo determinado. Y nuevamente volvemos a lo mismo en el sentido que nosotros somos una carrera profesional súper dinámica y por lo tanto debemos de ir acorde a todos los cambios existentes. Acá tenemos la forma de calcular el punto de equilibrio. El punto de equilibrio se puede calcular tanto para unidades como para valores en dinero. Algebraicamente, el punto de equilibrio para unidades, ¿cómo se calcula? Punto de equilibrio de unidades, fórmula 1. Arriba va CF como numerador, abajo como denominador, la resta de ¿quién? De PBQ menos CBQ. ¿Qué significan las iniciales CF? Las iniciales CF nos indica que los costos fijos. ¿Cuál es el importe de los costos fijos? Las iniciales PBQ. ¿Qué me dicen las iniciales PBQ? Me indica el precio de venta unitario. Y las iniciales CBQ, ¿qué me indica? Costo variable unitario. Muy bien. Ahora, nosotros hemos dicho que el punto de equilibrio se puede calcular tanto para unidades como también para valores en dinero. Y acá tenemos la segunda fórmula. En esta segunda fórmula tenemos lo siguiente, PE, punto de equilibrio de ventas, igual. En el numerador que tenemos, CF que viene a ser costos fijos. En el denominador que tenemos 1, el 1 que viene a ser, ¿se acuerdan?
el costo marginal. Siempre tenemos que tener en cuenta costo marginal o ingreso marginal, que siempre es una unidad adicional. Menos CBT. En CBT tenemos el costo de venta total, de lo que hemos estado viendo. El costo de venta total está relacionado ¿con quién? Directamente con la producción, con las ventas u otra variable. Y BT viene a ser que las ventas. Muy bien. Entonces, bajo ese contexto, nosotros vamos a determinar lo siguiente. ¿Qué cosa vamos a determinar? En lo que es el punto de equilibrio en el cual estamos calculando las unidades, debemos tener en cuenta. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Si tenemos un costo fijo de 100, tenemos un precio de venta de 50 y tenemos un costo de venta unitario de 25, ¿cuánto nos estaría quedando? Simplemente aplicamos y estaría quedando un promedio de 20 unidades. ¿Qué cosa es lo que me quiere decir con esto? Perdón, de 4 unidades. ¿Qué cosa es lo que me quiere decir con eso? De que yo debo de tener en cuenta, enfocado claramente, de que en el punto de equilibrio debo de considerar necesariamente, si quiero sacar un punto de equilibrio en unidades, debo de tener en cuenta lo que son los costos fijos. Los costos fijos como tal. Después debo de tener en cuenta que el precio de venta que ya ha sido determinado, calculado y evaluado. Después que debo de tener en cuenta el costo variable por unidad. ¿Para qué? Si yo tengo identificado lo que es el costo variable por unidad, tengo identificado el precio de venta por unidad, entonces yo puedo sacar claramente, tengo el precio y el costo, puedo sacar claramente un denominador para determinar cuáles son las unidades que debo de vender. Ahora, cuando nosotros hemos hablado que para efectos de la toma de decisiones solamente debemos de tomar dos tipos de costos de acuerdo a cómo vayan variando, de acuerdo a su variabilidad. Dos tipos de costos para lo que son la toma de decisiones, pero es necesario dejar en claro, dejar en cuenta de que necesariamente se tiene que tener en cuenta que existen autores, existe un marco de teóricos que determinan que deben de incluirse también los semivariables, pero definitivamente, ¿qué cosa es lo que sucede? Se ha determinado, se ha evaluado, se ha analizado la teoría que cuando existen más de dos costos, los puntos de equilibrio gráficamente también salen más de 2 puntos. Entonces, por lo tanto, para yo aplicar el punto de equilibrio en forma adecuada, tal como debe de ser, debo de manejarme solamente dos tipos de costos, los costos fijos y los costos variables. Es por esa razón que en esta fórmula del punto de equilibrio en forma algebraica, en forma matemática, ¿cómo vamos a calcularla? Punto de equilibrio en unidades es igual, numerador, costos fijos. Ahí estamos hablando solamente de ¿qué? Costos fijos. Denominador, precio de venta. En el precio de venta es el que ya está analizado, determinado, evaluado. Después de haber analizado que todos los elementos que participaron en lo que es en la producción del bien del servicio, después que hemos agregado todos los respectivos gastos de fabricación, ventas, marketing, almacenero, y en función a eso ya determinamos qué cosa, y hemos determinado lo que es nuestro precio de venta. Y aparte, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo que es nuestro costo variable unitario. En el costo variable unitario, ¿qué costo está participando? Ya ha participado el costo fijo y ya ha participado el costo variable. En ningún lado tenemos un costo semivariable, un costo que esté participando más allá. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros vamos a definir el punto de equilibrio, solamente van a permanecer dos costos. Costos variables para obtener solo un punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio me va a permitir que determinar cuántos son las unidades mínimas que yo
debo de vender, ¿para qué? Para poder cubrir mis costos. Punto de equilibrio en unidades. Punto de equilibrio en unidades, ¿qué cosa me va a dar? El punto de equilibrio en unidades me va a dar la facilidad de conocer cuáles son las unidades que yo debo de vender a fin de cubrir mis costos fijos, mis costos variables, y es por eso cuando me habla cuánto debo de vender, cuántas unidades debo de vender, está participando el precio. Está participando cuántas unidades debo de vender, está participando el costo fijo, está participando el costo variable y también está participando el precio de venta. Claro, ¿por qué razón? Porque se están vendiendo en consideración a los costos fijos, a los costos variables, y ahí va a salir el resultado de qué. Va a salir el resultado de las unidades, las cuales nosotros necesariamente debemos de conocerla. ¿Para qué? Para cubrir los costos. Pero debemos de tener siempre en cuenta que esta herramienta me va a servir definitivamente ¿en qué momento? Esta herramienta me sirve definitivamente en el momento en que yo esté al tanto de todas las acciones externas e internas que vienen sucediendo para cambiar de estrategia y para ir ingresando los datos actuales. Y el punto de equilibrio de ventas, o sea, valores en dinero, porque ya lo otro es unidades. Y el punto de equilibrio en ventas, valores de dinero, que aplico. Voy a aplicar nuevamente lo que es el costo fijo, lo que es el costo fijo, el costo de ventas totales y las ventas totales. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder determinar ¿qué? Poder determinar cuál es el punto de equilibrio en monedas. Muy bien, jóvenes, entonces con esto estamos concluyendo el tema número 3. Muchas gracias, con ustedes la doctora Irene Cecilia Uribe Hernández.